Buenas tardes, mi nombre es Roberto Troya, soy estudiante de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú. Estamos trabajando en la Cátedra de Perspectivas Criminológicas de la Delincuencia Juvenil impartida por la profesora Gloria América Torres. El tema que vamos a tratar hoy es la delincuencia juvenil, una mirada desde la criminogénesis. La criminogénesis es el estudio de las causas que llevan a una persona a realizar un acto antisocial o criminal. Tiene un carácter científico en cuanto se enfoca en desentrañar todos los actos posibles o factores que pueden influir en una persona para que se cometa este acto delictivo. La criminogénesis es el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Por extensión, podemos considerar que la criminogénesis es el conjunto de factores y causas que dan por resultado la conducta antisocial. Dentro de la conceptualidad de lo que entendemos como violencia, podemos decir que son todos los comportamientos y situaciones que amenazan la integridad física, psicológica o moral de las personas. Los comportamientos asociados al uso de la violencia pueden originarse por aprendizaje, imitación o de manera deliberada y pueden ser cometidos contra un individuo o grupo de personas. Sobre identificar este carácter de juvenil o adolescente, podemos tomar algunos instrumentos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, en donde manifiesta que la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del periodo de la juventud, entre los 10 y los 24 años. La pubertad o adolescencia es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 años en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extienden hasta los 19 años. La adolescencia le sigue la juventud plena desde los 20 hasta los 24 años. Sin embargo, nosotros hemos recogido algunos instrumentos legales como es dentro de lo que es el derecho comparado, tanto como de la República Hermana de Venezuela, como también a la República de Ecuador, en donde en Venezuela la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes manifiesta en su artículo 2, niño y niña, los adolescentes, se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años. Asimismo, en la República de Ecuador, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, manifiesta artículo 4, niño, niña y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Podemos manifestar sobre lo que significa en sí la adolescencia y podemos identificar también lo que es el tema de juvenil. Y para eso pues podemos ver que la adolescencia o la juventud es un periodo de cambios físicos, mentales, familiares y sociales. Es una etapa de transformación de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones familiares y nuestra integración familiar y social. Se presentan variaciones en los estados de ánimo y la exacerbación de la emotividad, ya sea hacia la euforia como hacia la tristeza. Las modificaciones biológicas del adolescente generan cambios que radicalizan en su personalidad y pueden también relacionarse con las experimentaciones de cambios importantes en las estructuras cerebrales, ya que aún no está contemplado o no está completamente desarrollado, y de ahí que la marca de la vulnerabilidad en las personas o en la personalidad, el joven necesita valerse de mecanismos de defensa que le permitan protegerse de lo que siente como una amenaza de su entorno. Cuando esos mecanismos no concuerdan con la intensidad del conflicto, surgen comportamientos inadaptados que llevan a una tensión y posiblemente a una también depresión. Como hemos visto, la violencia es
no es producida aleatoriamente, sino que es parte de una cultura de conflictos familiares, sociales y económicos y aún políticos en que generan el sistema globalizado que a su vez permea las diferentes formas de la vida en la sociedad, donde los estilos de vida de los jóvenes son catalogados como formas delincuenciales. Muchas han sido las teorías realizadas a lo largo de la historia en el campo de la criminología que han intentado averiguar el origen y la causa de la delincuencia juvenil desde los más diversos enfoques y corrientes científicas. Así encontramos teorías de carácter endógeno y exógeno cuyo fundamento se basa en el aspecto psicológico, biológico y social. Cuando el mecanismo no concuerda con la intensidad del conflicto, sufre los comportamientos inadecuados que conllevan a la tensión y desde luego a la delincuencia. No obstante, el fenómeno de la delincuencia juvenil no es una situación aislada de una sociedad concreta, sino que tiene el carácter transnacional, que afecta a muchos colectivos y que requiere estrategias conjuntas, tanto a nivel nacional como internacional o local y con todos los agentes preventivos posibles para abordarlo. Como vemos, este no es un hecho aislado, es un hecho mancomunado, es decir, que todos estamos involucrados en la atención a la delincuencia juvenil. En relación al perfil del delincuente juvenil, encontramos que son los varones hombres, los que más delitos cometen, tal y como podemos observar en los diferentes estudios, en lo que se ha recogido datos acerca de la tasa delincuencial juvenil. Podemos identificar un dato específico, lo que pasó con Montero en el 2014 y Serrano en el 2009, Robles en el 2015. En cuanto a las edades, ahí manifiesta muy claramente que el perfil más es al varón que a la mujer. En cuanto a la edad, existen suficientes evidencias empíricas que demuestran lo que se ha denominado la curva de la edad. Si distribuimos gráficamente los delitos, según la edad, en sus autores podremos observar dicha curva, la cual comienza a ascender marcadamente desde las edades tempranas, o sea, estamos hablando desde los 10 años hasta los 20 años aproximadamente. A partir de los 10 años, a partir de los 20 años la curva comienza a descender y también de manera vertiginosa en los 24 años que nos manejaba la Organización Mundial de la Salud, que era el vínculo desde la juventud en su proceso, digamos, de construcción mental. Lo que indica que los adolescentes maduran y se acercan a las edades adultas y dejan de delinquir. Es decir, respecto a los tiempos de delito, podemos identificar en estas edades como las más propensas a la delincuencia y obviamente ya pasando a la edad un poco más adulta comienzan a bajar esta curva, digamos, que manifiestan y que obviamente comienzan a bajar los tipos de delitos. Así se dan con frecuencia los mayores delitos que se dan con frecuencia son el robo con fuerza, seguido de la sustracción de vehículos a motor, los hurtos, los robos con intimidación, sustracción en el interior de vehículos y por último atentados contra los agentes y las autoridades, además de existir el pequeño y mediano tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Como conclusiones vamos a sacar y se ha identificado en esta diapositiva 5 términos que son claros en el desarrollo de las soluciones o posibles soluciones o tal vez elementos que están involucrados en el desarrollo de la delincuencia juvenil. Una es el cerebro, la guía es otra, la educación, la decisión y el empoderamiento. Así vemos que el cerebro es el órgano primario de nuestro existir. El adolescente aún se encuentra gobernado por la impulsividad característica de la zona límbica. Dada la inmadurez de su lóbulo cortical frontal, ello anticipa una falta de probabilidad de fracaso en sus decisiones. Sin una guía por parte del adulto, debido a la influencia ejercida por la zona límbica sobre el lóbulo frontal, impide el razonamiento y lleva a la toma de riesgos. No hay duda alguna de que la educación es la esencial para la formación de ciudadanos responsables y la madurez emocional está acoplada al ejercicio de tal responsabilidad, según la capacidad para tomar una adecuada decisión en el momento propicio. Para el tema de hablar y que le pone como un punto fundamental en el desarrollo
de la conducta de los adolescentes y de los jóvenes, la educación tiene que valerse por tres principios que se manejan: el hogar, la sociedad y la escuela. Es decir, que nosotros debemos influenciar necesariamente en esos tres factores que son los más favorables para mejorar y evitar la delincuencia juvenil. Es necesario tomar conciencia de que hoy se vive de cara al futuro y en la proyección de querer ser más, tener más y poder más que estamos. Es importante despertar el empoderamiento hacia el otro, esa necesidad de contribuir a formar personas y a crear un mundo mejor en la tierra.